Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Si usted es conocedor del Evangelio, todo lo que usted haga, todo, no casi todo, todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Sobre todo en las cosas que conciernen a la iglesia. Y vamos a dar comienzo empezando por un libro, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, las Escrituras nos enseña que debemos de ser maduros en el modo de pensar. Bueno, hay una madurez que es en el hombre carnal y hay una madurez que es en el hombre espiritual. El hombre madura como carne hasta que muere. En cuanto a la carne, que es en el momento en que se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, porque es muerto en Cristo y en Cristo también es resucitado. Y luego empieza el crecimiento espiritual y es como un niño, madura, y aquí el apóstol Pablo no está hablando de esa madurez, está hablando a la iglesia de la madurez en el conocimiento de la verdad. Esto significa en espiritualmente creciendo, no carnalmente, porque ya éramos carnales y maduramos, hicimos lo malo, porque aquí mire lo que dice. Vamos a leer de nuevo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, porque éramos malos. Éramos malos. ¿Por qué éramos malos? Porque no habíamos nacido de nuevo. Porque hay un nuevo nacimiento. Esto es el nacimiento espiritual. Muerte en cuanto a la carne y nacimiento en cuanto al espíritu. Esto es en el bautismo, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Si usted quiere ser una nueva criatura, el Señor le va a cambiarle a través del bautismo en su nombre, para que sea una nueva criatura. No tan solo como en el Evangelio, sino que en el modo de pensar. Que no sea malo en el modo de pensar, sino que sea más bien, porque dice, si no sed niños en la malicia, ser niños, tomar las cosas como con una inocencia, porque ya no somos igual que antes, que venimos de un modo de pensar con malicia. Todo hombre que tiene un pasado en que ha andado por montones de lugares, prostíbulos, ha trabajado en lugares que son lugares de maldad, en todo sentido, ese hombre es un hombre malicioso. Y el apóstol Pablo nos enseña, habiendo sido cambiados, habiendo pasado de muerte a vida, habiendo sido en cuanto a la carne humanos, luego espirituales en cuanto al conocimiento del Evangelio.
Por eso que la Escritura dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es hacia atrás. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego nosotros somos espirituales. Y en cuanto a eso, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros que no seamos maliciosos, sino que seamos niños en la malicia. ¿Por qué? Porque en el verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua extraña. Porque el apóstol Pablo hablaba un montón de lenguas, pero hay un montón de lenguas que el hombre cree que son lenguas de las diferentes lenguas de países. Y hay lenguas que son, por ejemplo, un lenguaje que es muy utilizado por el hombre maligno, que es el Coa. Es un lenguaje. Y el apóstol Pablo conocía todos los lenguajes, porque era un hombre enseñado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, había sido circuncidado al 8º día y era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, era un hombre que había pasado por todos los lugares de maldad. Y el Señor lo convirtió en una oveja, lo sacó de ese lugar. Y él ahora nos aconsejaba que no fuéramos malos, sino que fuéramos como niños en la malicia. Porque yo conozco muchos hermanos que usted le dice, por ejemplo, le dice una cosa, sí, están entrando un vehículo y viene y le dice al hermano, sí, viene adentro. Y hay hermanos que lo primero que hacen es hacer una palabra de malicia respecto de ese tema. Y ahí es donde nosotros debemos ser como niños, no responderles, guardar silencio, porque es el momento en que el diablo usa a ese hombre para recordarnos a nosotros el estado de maldad en que habíamos vivido. Y nosotros debemos orar en ese momento, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. Debemos orar cuando escuchamos una palabra maliciosa, malintencionada, de doble intención. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí de idiomas. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, dice. Ninguno de ellos carece de significado. El Coa también es un idioma y no carece de significado. Tiene un significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Porque yo tengo que tener claro lo que el hombre que está hablando dice. Porque si no, seré como extranjero. El hombre hablará y no lo entenderé. Porque hay un montón de idiomas. Y hay significado de las palabras también. Por ejemplo, el colombiano y el venezolano dice el marica, pero usted confunde, porque para él marica no tiene un significado malicioso como el chileno que piensa maliciosamente. Entonces es un lenguaje. Así también vosotros, dice, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay que procurar esas cosas, no andar con maldad. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si no hay intérprete, mejor que guarde silencio.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso que el hombre de Dios tiene que entender todo lo que aprendí hasta que conocí el Evangelio del Señor Jesucristo y me bauticé en su nombre. Todo lo que aprendí lo tengo por basura, pero es necesario para saber explicarle al que habla el mismo lenguaje que yo entendí siendo del mundo. Para eso es ocupado. Escuché una vez a un pastor, Ernesto Muñoz, de una iglesia de Cerro Navia, un hombre precioso en el Señor. Conoció al Señor, fue sacado de un lugar teniendo una enfermedad muy grave, fue sacado y un día volvió de nuevo a los lugares de donde el Señor lo había sacado. Y le dijo al Señor por todas las cosas que había hecho, las maldades que había hecho en un prostíbulo. El hombre era un hombre de prostíbulo. ¿Por qué, Señor, permitiste que yo pasase por este lugar? Y la respuesta fue: para que tengas misericordia de aquellos que pasan por el lugar donde tú ya pasaste. Para eso es el conocimiento de la maldad. No es para ejercer la maldad, sino para saber cómo funciona, porque yo pasé por ese lugar. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Por ejemplo, en este momento, usted tiene que ser edificado en la palabra de Dios. Debemos dejar lo malo, pero nunca nos vamos a olvidar de eso. Eso es para hablarle a aquellos que están pasando por el mismo lugar donde nosotros ya pasamos. Un ejemplo muy didáctico. Yo era un hombre fumador. Yo no le voy a decirle a un hombre que no fume, porque el único que le puede quitar eso es Dios, si él lo pide con todo su corazón. Pero yo no le voy a ponerle a él esa condición, porque yo sé lo que era fumar. Y el Señor me dijo: no te olvides de dónde yo te he sacado. No hay que olvidarse. A usted se lo digo, si usted tiene conocimiento. No se olvide de dónde Dios lo sacó. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, bien lo hizo, porque así es el mandato. Pero nunca se olvide de dónde Dios le sacó. Y nunca olvide que el Señor en esta tarde le dijo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. No debemos ser niños en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer en el Evangelio, en las cosas de Dios. Crecer porque el crecimiento lo da Dios y nos lleva a la estatura de varón perfecto. Y eso no significa que yo no voy a tener en mi mente las cosas que hice sin conocimiento de Dios. Las tengo como ejemplo para dárselo a conocer a aquellos que están pasando por el mismo lugar donde yo pasé, por misericordia de Dios. Ahí se hace manifiesta la misericordia de Dios, y eternas son sus misericordias, para actuar con misericordia, con un espíritu de mansedumbre para enseñar. Si usted se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no sea como niño, sino sea niño en la malicia. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.